El nacimiento de una industria por Ida Minerva Tarbell. Fragmento del libro La historia de la Standard Oil Company. Uno de los rincones más activos del planeta a principios de 1872 era una franja al noroeste del estado de Pensilvania. Era un territorio de no más de 80 kilómetros de longitud conocido mundialmente como las regiones petroleras. 12 años antes esta franja de tierra era poco más que un desierto. Sus principales habitantes eran los leñadores quienes cada temporada cortaban grandes franjas de pino y cicuta primigenios de sus colinas y en primavera las transportaban por el río Allegheny hasta Pittsburgh. Las grandes oleadas de emigración hacia el oeste habían evitado el lugar durante años por ser demasiado accidentado e inhóspito para el asentamiento. Sin embargo, en 12 años esta región que era habitada por los hombres se había transformado en un activo centro comercial en la que 3 grandes ferrocarriles troncales habían construido ramales y cada centímetro de su suelo era disputado por los capitalistas. Fue el descubrimiento y desarrollo de una nueva materia prima, el petróleo, lo que provocó esta transformación de un desierto a un mercado. El petróleo en 12 años no solo había poblado un lugar desolado de la Tierra, sino que había revolucionado los métodos de iluminación del mundo y añadido millones y millones de dólares a la riqueza de los Estados Unidos de América. El petróleo como curiosidad y de hecho en pequeña medida como artículo de comercio no era nada nuevo cuando su descubrimiento en grandes cantidades atrajo la atención mundial hacia este rincón del noroeste de Pensilvania. Los diarios de muchos de los primeros exploradores de los valles del río Allegheny y sus afluentes hablan de manantiales y arroyos cuyas superficies se encontraron cubiertas de una sustancia espesa y aceitosa que ardía intensamente al encenderse y a la que los indígenas creían que tenía propiedades curativas. A medida que se abría el país se supo cada vez más de estos manantiales de petróleo. Algunos arroyos recibieron nombre según la cantidad de la sustancia presente en la superficie del agua, como Oil Creek en el noroeste de Pensilvania, Old Greasy o Kanawha en Virginia Occidental. La creencia en la sustancia como panacea aumentó con el paso del tiempo y en diversas partes del país se extraía regularmente de la superficie del agua como si fuera crema de una sartén o se absorbía en mantas de lana para luego embotellarse y venderse como medicina para personas y animales. Hasta principios del siglo XIX parece que solo se obtenía petróleo de la superficie de manantiales y arroyos. Su existencia en zonas muy profundas fue descubierta por personas que perforaban en busca de agua salada para la fabricación de sal en varios puntos de Kentucky, Virginia Occidental, Ohio y Pensilvania. Con frecuencia el agua que encontraban estaba mezclada con una sustancia verde oscuro y maloliente identificada como el conocido aceite de roca. Era necesario eliminar esta sustancia del agua antes de poder utilizarla para la producción de sal y en muchos lugares se diseñaron cisternas donde se dejaba reposar la salmuera hasta que el petróleo subía a la superficie. Luego el petróleo se vertía en los arroyos o en el suelo. Pronto se descubrió que esta práctica era peligrosa pues el petróleo se incendiaba con tanta facilidad. En varios lugares, especialmente en Kentucky, se obtuvo tanto petróleo con el agua salada que los pozos tuvieron que ser abandonados. Algunos de estos pozos de sal abandonados fueron abiertos años después cuando se descubrió que la sustancia problemática que los había vuelto inútiles era mucho más valiosa que la salmuera que buscaban los perforadores originales. Naturalmente, el primer uso del aceite obtenido en grandes cantidades de los pozos de sal fue medicinal. A mediados de siglo era sin duda la gran medicina estadounidense. Aceite Seneca parece haber sido el primer nombre con el que apareció el petróleo en Oriente. Le siguió una gran producción de petróleo de Kentucky vendido bajo el nombre de aceite medicinal americano. Se dice que cientos de miles de botellas de este aceite se almacenaron en Burkesville, Kentucky y se enviaron a Oriente y Europa. El punto donde el negocio del embotellado de petróleo para fines medicinales se desarrolló de forma más sistemática y extensa fue Pittsburgh. Cerca de esa ciudad en el poblado de Tarentum, en el condado de Allegheny, se ubicaban pozos de sal que Samuel M. Kier poseía y explotaba en la década de 1840. El aceite que se obtenía con el agua salada era tan molesto que el Samuel M. Kier buscó una forma de utilizarlo. Creyendo que tenía propiedades curativas, Samuel M. Kier comenzó a embotellarlo. Para el año 1850 Samuel M. Kier había desarrollado este negocio hasta que el petróleo de Kier, o aceite de roca, se vendió en todo Estados Unidos.
El petróleo crudo se presentaba en botellas de 8 onzas envueltas en una circular que exponía al estilo de la medicina tradicional sus virtudes como remedio universal y daba instrucciones sobre su uso. Si bien se admitía que era principalmente un linimento, se recomendaba para el cólera morbus, para afecciones hepáticas, para bronquitis y para tisis. La dosis prescrita era de 3 cucharaditas 3 veces al día. Los folletos del Samuel M. Kier fechados entre 1848 y 1853 están repletas de testimonios sobre la eficacia del aceite de roca. Aunque el comercio con este aceite era tan extenso, Samuel M. Kier no estaba convencido de que el petróleo solo fuera útil como medicamento. A Samuel M. Kier le interesaba usar el petróleo como lubricante y fuente luminiscente. Que el petróleo poseía las cualidades de lubricante y fuente luminiscente se había descubierto en más de una ocasión antes de 1850. Más de un molinero en los distritos donde se había encontrado petróleo lo utilizaba de forma rudimentaria para engrasar sus máquinas o iluminar sus fábricas. En ese tiempo el petróleo presentaba cualidades tanto de lubricante como de luminiscencia, pero las impurezas del aceite natural eran demasiado grandes para generalizar su uso. Samuel M. Kier parece haber sido el primero en intentar obtener la opinión de un experto sobre la posibilidad de refinarlo. En el año 1849 Samuel M. Kier envió una botella de petróleo a un químico de Filadelfia. El químico le aconsejó a Samuel M. Kier que intentara destilarlo y quemarlo en una lámpara. Samuel M. Kier siguió el consejo y utilizó un alambique para refinar petróleo. Ese alambique aún se puede ver en Pittsburgh. Samuel M. Kier comenzó a vender el petróleo refinado que producía en su pequeña refinería. Para el año 1858 Samuel M. Kier ya le vendía petróleo refinado al empresario Joseph Coffin de Nueva York a 62.5 centavos por galón. Aunque Samuel M. Kier parece haber tenido un buen negocio con el petróleo refinado, ni él ni nadie más hasta ese momento había considerado que valiera la pena buscar petróleo para extraerlo. Todos simplemente buscaban utilizar lo que brotaba ante sus ojos de manantiales y arroyos o les llegaba mezclado con el agua salada que perforaban. Sin embargo, en el año 1854 George H. Bissell se tomó el negocio de la extracción de petróleo más en serio. George H. Bissell se había graduado del Dartmouth College. George H. Bissell había trabajado durante 10 años en el sur como periodista y profesor. George H. Bissell se había mudado a Pensilvania para dar un giro a su vida. A George H. Bissell en su antigua universidad uno de sus profesores le mostró la última curiosidad del laboratorio, el petróleo. Su profesor afirmó que el petróleo era tan bueno o incluso mejor que el carbón para fabricar aceite para las lámparas de iluminación. George H. Bissell investigó sobre el origen del petróleo y le dijeron que provenía de manantiales petrolíferos ubicados en el noroeste de Pensilvania en la granja de una empresa maderera llamada Brewer, Watson & Company. Estos manantiales habían proporcionado durante mucho tiempo un suministro de petróleo que se recogía y vendía regularmente como medicina y los propietarios de molinos lo utilizaban localmente para iluminación y lubricación. George H. Bissell parece haber quedado impresionado con las posibilidades comerciales del petróleo, pues de inmediato organizó una compañía, la Pennsylvania Rock Oil Company. La Pennsylvania Rock Oil Company fue la primera empresa petrolera en Estados Unidos de América. George H. Bissell arrendó los terrenos donde se ubicaban estos manantiales de petróleo. Luego envió una cantidad de petróleo al profesor Benjamin C. Giman de la Universidad de Yale y le pagó por analizarlo. El informe del profesor Benjamin C. Giman se publicó y recibió atención general. A partir del petróleo se podía fabricar un combustible para lámpara de iluminación tan bueno como cualquier otro conocido en el mundo. Del petróleo también se podría obtener gas, parafina y aceite lubricante. El profesor Benjamin C. Giman señaló, en resumen, su compañía posee una materia prima con la que mediante un proceso sencillo y económico pueden fabricar productos muy valiosos. Cabe destacar que mis experimentos demuestran que casi la totalidad de la materia prima puede fabricarse sin desperdicios, y esto únicamente mediante un proceso bien dirigido que en la práctica es uno de los procesos químicos más simples. El petróleo era valioso, pero ¿podría obtenerse en cantidades suficientes para que el desarrollo de una localidad tan remota fuera rentable? El único método conocido para obtener petróleo que George H. Bissell conocía era captarlo desde la superficie de los manantiales petrolíferos. ¿Podría obtenerse el petróleo de otra manera?
Desde hace tiempo corre la historia en las regiones petroleras de que la Pennsylvania Rock Oil Company tuvo la primera idea de la perforación petrolera a raíz de uno de esos incidentes triviales que tan a menudo cambian el curso de los asuntos humanos. Según cuenta la historia, George H. Bissell caminaba un día por la calle de Broadway en Nueva York cuando se detuvo a descansar a la sombra de un toldo frente a una farmacia. En el escaparate vio en una botella una curiosa etiqueta que decía petróleo de Samuel M. Kier. La botella decía, el petróleo de Samuel M. Kier es celebrado por sus maravillosos poderes curativos. Es un remedio natural. Producido en un pozo en el condado de Allegheny, Pensilvania, a 120 metros bajo la superficie terrestre. En la etiqueta aparecía la imagen de un pozo artesiano. Fue de este pozo que Samuel M. Kier obtuvo su remedio natural. Cientos de hombres habían visto la etiqueta antes, pues aparecía en todos los anuncios de Samuel M. Kier. Pero George H. Bissell fue el primero en ver el anuncio con ojos despejados. Fue como cuando la botella de petróleo en el laboratorio de Dartmouth College despertó en George H. Bissell la determinación de descubrir el verdadero valor de la extraña sustancia. De la misma manera, la etiqueta le dio a George H. Bissell la solución al problema de obtener petróleo en grandes cantidades: perforar la tierra donde se almacenaba y bombearlo a la superficie. El profesor Benjamin C. Giman presentó su informe a la Pennsylvania Rock Oil Company en el año 1855. Pero no fue sino hasta la primavera del año 1858 que un representante de la empresa llegó al lugar con órdenes de buscar petróleo. Para entonces la empresa Pennsylvania Rock Oil Company había cambiado de manos y se conocía ahora como Seneca Oil Company. El hombre enviado por la Seneca Oil Company era Edwin L. Drake, quien era un pequeño accionista de la compañía. Edwin L. Drake era conocido como el Coronel Drake. Edwin L. Drake carecía de la experiencia necesaria para la tarea. Edwin L. Drake tenía 40 años de edad y había dedicado su vida a ser oficinista, agente de mensajería y conductor de ferrocarril. Sus únicas cualidades eran una pizca de sangre pionera y una gran persistencia en las empresas que le interesaban. Si Edwin L. Drake llegó al poblado de Titusville con la orden de construir un pozo artesiano o no es un tema de debate. Sus admiradores actuales afirman que la idea fue totalmente suya. Parece difícil de creer que hombres tan inteligentes como el profesor Benjamin C. Giman, George H. Bissell y otros interesados en la Pennsylvania Rock Oil Company no se hubieran propuesto averiguar cómo se obtenía el conocido aceite medicinal de Samuel M. Kier. El profesor Benjamin C. Giman al menos debía conocer las cantidades de petróleo que se habían obtenido en diferentes estados mediante la perforación de pozos de sal. De hecho, Benjamin C. Giman en su informe habla de pozos perforados con el fin de acumular petróleo. En la revista American Journal of Science del año 1840 se relata un famoso pozo petrolero descubierto cerca de Burkesville, Kentucky, alrededor del año 1830 durante la extracción de sal. Parece probable que la idea de buscar petróleo en los terrenos arrendados por la Petroleum Rock Oil Company mediante la perforación de pozos artesianos hubiera sido largamente debatida por los caballeros interesados en la empresa y que Edwin L. Drake llegó al poblado de Titusville con instrucciones de construir un pozo. Es cierto en todo caso que pronto explicó a sus superiores la dificultad de conseguir un perforador, una sala de máquinas y herramientas. Edwin L. Drake reportó que estaba tratando también de abrir nuevos manantiales de petróleo y hacer más rentables los viejos. La tarea que Edwin L. Drake tenía por delante no era fácil. El lugar al que lo habían enviado era el poblado de Titusville, una aldea maderera en Oil Creek a 14 millas de donde este arroyo se une al río Allegheny. Su principal conexión con el mundo exterior era una diligencia hasta la ciudad de Erie a 65 kilómetros de distancia. Esta lejanía de la civilización y el propio desconocimiento de Edwin L. Drake sobre los pozos artesianos sumado al escepticismo general de la comunidad respecto a la empresa causaron grandes dificultades y largos retrasos. Pasaron meses antes de que Edwin L. Drake lograra reunir las herramientas, el motor y el aparejo necesarios para perforar su pozo y antes de que pudiera conseguir un perforador que supiera cómo manejarlos llegó el invierno y tuvo que suspender las operaciones. A Edwin L. Drake lo tildaron de loco por perseverar en la empresa, pero eso no le afectó. En cuanto llegó la primavera, Edwin L. Drake pidió prestados un caballo y una carreta y condujo más de 160 kilómetros hasta el poblado de Tarentum. Ahí en el poblado de Tarentum, Samuel M. Kier aún bombeaba sus pozos de sal para refinar y embotellar petróleo.
Edwin L. Drake esperaba encontrar un perforador. Edwin L. Drake logró conseguir un hombre con conocimientos de perforación de pozos y tras unos meses más de experimentos y accidentes se puso en marcha la perforación. Un día a finales de agosto de 1859 los habitantes del poblado de Titusville se emocionaron al enterarse de que la locura de Edwin L. Drake había sido exitosa. El pozo perforado estaba lleno de petróleo. Al día siguiente se puso en marcha una bomba y se extrajeron 25 barriles de petróleo. No cabía duda del significado del pozo Edwin L. Drake en la mente de los vecinos. Hacía tiempo que habían aceptado todo lo que el profesor Benjamin Silliman había dicho sobre las posibilidades del petróleo y ahora que sabían cómo obtenerlo en grandes cantidades todos los habitantes de la zona se apresuró a obtener concesiones. El segundo pozo perforado en la región fue obra de William Barnsdall, un curtidor que vivía en el poblado de Titusville. William Barnsdall era un inglés que al llegar a la mayoría de edad había llegado a América para hacer fortuna. William Barnsdall se había abierto camino hacia el oeste siempre esperando su oportunidad. El día que Edwin L. Drake perforó su pozo y extrajo petróleo, William Barnsdall supo que su oportunidad había llegado. William Barnsdall rápidamente formó una compañía y comenzó a perforar un pozo de petróleo. William Barnsdall no esperó a que llegara un motor sino que introdujo su taladro en la roca con una pértiga. Perforar el pozo tardó 3 meses y costó $3,000 pero tuvo su recompensa. El 1 de febrero de 1860 William Barnsdall encontró petróleo. William Barnsdall producía 25 barriles diarios y vendía a $18 el barril. En 5 meses William Barnsdall había vendido más de $16,000 en petróleo. Jonathan Watson era un leñador y comerciante del pueblo. Jonathan Watson desde hacía tiempo tenía fe en el petróleo si se llegara a conseguir en abundancia. Jonathan Watson era socio de la empresa Brewer, Watson & Company. La empresa Brewer, Watson & Company era la dueña de las tierras donde se había encontrado el petróleo. La Pennsylvania Rock Oil Company solo había arrendado las tierras donde había petróleo, pero la dueña de las tierras seguía siendo la empresa Brewer, Watson & Company. Jonathan Watson montó a caballo en cuanto supo de la existencia del pozo petrolero de Edwin L. Drake y se dirigió al valle de Oil Creek. Ahí en el valle Jonathan Watson pasó el día arrendando granjas. Jonathan Watson pronto logró explotar el tercer pozo petrolero de la región. Este pozo comenzó a producir 60 galones por minuto en marzo y el petróleo se vendía a 60 centavos el galón. En 2 años la granja donde Jonathan Watson perforó este tercer pozo había producido 165,000 barriles de petróleo. Un hombre de 35 años trabajaba un terreno hostil a pocas millas del pozo de Edwin L. Drake. Ese hombre a los 22 años se había independizado y había conseguido ser propietario de una granja con el mayor esfuerzo. Para ello ese hombre había trabajando en aserraderos, ahorrando sus ganancias, comprando una yunta y trabajándola para otros hasta que pudo hacerse con un terreno invirtiendo allí sus ahorros. ¿Para qué lo había hecho? ¿Cómo iba a saberlo? Ese hombre supo perfectamente qué hacer con su granja cuando Edwin L. Drake encontró petróleo. Edwin L. Drake se apresuró a comprar una parte de la granja de 2 acres. El granjero la vendió con ganancias y con el dinero construyó él también un pozo petrolero. De ese pozo petrolero el granjero obtuvo $70,000. Unos años más tarde la granja que tanto había trabajado para conseguir se convirtió en un campo petrolero. En el año 1871 el granjero rechazó $1 millón a cambio de su granja. El granjero siguió extrayendo petróleo y llegó a almacenar allí 200,000 barriles de petróleo. Un joven médico que se había adentrado en la naturaleza vio también su oportunidad. Por una fortuna compró 38 acres 6 millas más abajo del pozo Edwin L. Drake. El joven médico vendió la mitad de sus tierras por el precio que había pagado a un comerciante rural y leñador de la zona, un tal Charles Hyde. De estos 38 acres de tierra surgieron millones de dólares en petróleo. Un solo pozo, el Maple Shade, generó $1,5 millones en petróleo. En cada granja rocosa, en cada asentamiento pobre de la región, había un hombre atento a la llamada de la fortuna con la audacia y la energía de arriesgarlo todo en una concesión petrolera. Fue bueno que actuar de inmediato.
Al conocerse la noticia del descubrimiento de petróleo, las granjas y pueblos de Ohio, Nueva York y Pensilvania se inundaron de jóvenes ambiciosos y vigorosos ansiosos por aprovechar lo que allí pudiera haber para ellos. Del este llegaron hombres con dinero y experiencia en negocios a la zona y formaron grandes sociedades anónimas, adquirieron terrenos en parcelas de miles de acres y perforaron pozos a lo largo de cada arroyo y quebrada rocosa, así como en las empinadas colinas. En respuesta a sus perforaciones, el petróleo fluyó a raudales. En muchos lugares, el bombeo quedó descartado. Los pozos producían 2.000, 3.000 o 4.000 barriles de petróleo al día. La sobreproducción de petróleo provocó que los precios del petróleo se desplomaran. A fines del año 1861 el precio del barril de petróleo había caído a 10 centavos, mientras que en enero del año de 1860 un barril de petróleo costaba $20. Allí estaba el petróleo en cantidades inauditas y con él llegó la multitud de problemas que conlleva un descubrimiento. Los métodos que Edwin L. Drake había empleado eran rudimentarios y debían mejorarse. Los procesos de refinación eran de laboratorio y debían desarrollarse. Debía asegurarse la comunicación con el exterior. Era necesario desarrollar mercados. De hecho, se tuvo que crear una maquinaria comercial completamente nueva para afrontar el descubrimiento. Estos problemas no se percibieron antes de que la región abundara en hombres para lidiar con ellos. Eran necesarios hombres sensibles a la necesidad inmediata. Los productores de petróleo tuvieron que empezar con algo tan simple y elemental como idear un contenedor para el petróleo. En Estados Unidos de América no había suficientes barriles para almacenar petróleo, aunque se utilizaran los barriles usados para la trementina, los barriles usados para la melaza, los barriles usados para el whisky. Al principio se probaron depósitos excavados en la tierra y revestidos con troncos y cemento. También se usaron estructuras en forma de caja hecha con tablones o troncos. Pero esos depósitos no resultaron satisfactorios. Un joven maestro de escuela y agricultor de Iowa fue de visita en su casa del condado de Erie. El joven maestro inmediatamente vio su oportunidad: inventar un receptáculo para almacenar petróleo en grandes cantidades. Algunos grandes productores escucharon su plan y aportaron fondos para construir un tanque de prueba. El tanque fue un éxito y en pocos meses el maestro compraba miles de pies de madera, empleaba a decenas de hombres y trabajaba con ellos y consigo mismo, día y noche. Durante casi 10 años el joven maestro construyó estos tanques de madera. Luego el joven maestro vio que los tanques de hierro podían albergar miles de barriles, mientras que sus tanques de madera solo podían albergar cientos de barriles. El joven maestro se dio cuenta que su negocio de tanques de madera para petróleo desaparecería ante los tanques de hierro. Ante esa situación, el joven maestro se dedicó con la adaptabilidad que caracterizaba a los hombres de la región a producir petróleo para que otros lo almacenaran. Tras resolver el problema del almacenamiento llegó el problema del transporte. Existía una vía fluvial que conducía a la zona. Había un arroyo inestable que recorría el estrecho valle donde se encontraba el petróleo y se unía con el río Allegheny en lo que hoy se conoce como la ciudad de Oil City. Desde esta confluencia había 212 kilómetros hasta Pittsburgh y un ferrocarril. Además de esta vía fluvial había caminos rurales en mal estado que conducían a los ferrocarriles de Union City, Corry, Erie y Mid-Valley. Solo había una manera de llevar el petróleo a la orilla de Oil Creek o a los ferrocarriles: envasándolo en barriles y transportándolo. Los conductores equipados para este servicio parecían caídos del cielo. Las granjas a 100 millas a la redonda dedicaron sus muchachos, caballos y carretas para cubrir la necesidad. El negocio de transporte de petróleo era rentable. Hubo momentos en que se pagaban $3 e incluso $4 por transportar un barril de petróleo 5 o 10 millas. Los mejores caminos por los que viajaba el petróleo eran carreteras estrechas, accidentadas y sin asfaltar. Esas carreteras eran simples accesos al mundo exterior. Los caminos hacia los pozos petroleros debían abrirse a través de campos y bosques. Estos caminos se volvían casi intransitables por la gran cantidad de carros cargados con petróleo que los recorrían. Desde los grandes pozos salía una procesión constante de yuntas y no era raro que un visitante de las regiones petroleras se encontrara con caravanas de 100 o más carros transportando petróleo. A menudo estas caravanas se detenían durante horas por un peligroso charco de barro en el que se había hundido una rueda o caído un caballo.
Si había una forma de sortear el obstáculo se tomaba, incluso si ello implicaba atravesar la granja de un granjero. De hecho se libraba constantemente una especie de guerra de guerrillas entre los granjeros y los transportistas de petróleo. A menudo los caminos se volvían intransitables por lo que era necesario abrir otros nuevos y ni siquiera un granjero armado con una escopeta podía impedir que el conductor de la yunta con petróleo se dirigiera por donde el paso fuera menos difícil. El conductor de la yunta con petróleo de hecho portaba un arma que pocos granjeros se atrevían a enfrentar. Se trataba de su terrible serpiente negra. Así le llamaban al largo y pesado látigo negro de los conductores de yuntas con petróleo. Aquel hombre que una vez sintió el cruel azote de una serpiente negra en las piernas no solía oponerse nunca más. Con el salario que recibía el conductor de la yunta con petróleo podía fácilmente convertirse en una especie de plutócrata. Un viejo productor cuenta que tuvo a un conductor a su servicio y que durante 9 semanas solo obtuvo lo suficiente de sus ganancias para alimentarse y alimentar a los caballos. Dormía en su carreta y ataba la yunta. Al final pensó en irse a casa a cambio de una camisa limpia y pidió un acuerdo. Se descubrió que el conductor tenía $1,900 en su haber. La historia ilustra bien tanto los hábitos como los ingresos de los conductores de yuntas de Elk Creek. Los conductores de yuntas se volvieron indispensables para el negocio. Los conductores de yuntas eran unos tiranos de la región pues trabajaban y peleaban a su antojo. Eran como los marineros que antaño dieron color a la vida en el río Mississippi o de los vaqueros en las llanuras. A pesar de su mala reputación, muchos hombres encontraron en el transporte de petróleo el comienzo que más tarde los condujo a la riqueza y la influencia en el negocio petrolero. Uno de los hombres más astutos, bondadosos y peculiares que las regiones petroleras conocieron fue Wesley Chambers. Wesley Chambers llegó a la cima proveniente de la clase de los conductores de yuntas. Wesley Chambers había llegado a la zona tras 8 años de búsqueda infructuosa de oro en California. Wesley Chambers dijo: "Esta es mi oportunidad al ver la escasez de yuntas y barcos para transportar petróleo". Wesley Chambers se dedicó a organizar un servicio para transportar petróleo a Pittsburgh. En poco tiempo Wesley Chambers ya compraba sus propios caballos y construía barcos. Consciente de la realidad, unos años más tarde vio que las yuntas y los barcos serían reemplazados por el oleoducto y el ferrocarril. Wesley Chambers anticipó el cambio y también decidió convertirse en productor de petróleo. En este problema de transporte el elemento más importante después del equipo era el arroyo, y los barcos que se utilizaban para transportar petróleo. Nunca un arroyo más inestable discurría por un cauce. En verano el nivel del agua estaba bajo y en invierno el arroyo estaba helado. Un día estaba repleto de hielo y al otro corría desenfrenado sobre las planicies. El mejor servicio se obtenía mediante crecidas artificiales. A lo largo del arroyo había presas para molinos. Esas presas eran controladas por particulares. Por acuerdo, estas presas se cortaban un día o días determinados de la semana, generalmente el viernes, y durante la crecida del río las barcazas cargadas con barriles de petróleo se dejaban flotar río abajo. La crecida del río siempre era emocionante, peligrosa y con frecuencia desastrosa. Desde los puntos donde estaban amarrados los barcos, los barqueros observaban la crecida que se aproximaba, y se soltaban en cuanto su cabeza los había sobrepasado. A medida que una flota tras otra se adentraba en la rugiente crecida del río, aumentaba el peligro de colisión y atascos. Era realmente raro que la crecida no encontrara algunos restos de naufragio en algún lugar del arroyo, y a menudo se amontonaban restos de naufragio en la orilla. Eran comunes los atascos de botes y los barriles rotos. Los marinos terminaban empapados en petróleo y apestando a gas y profiriendo blasfemias. Si los botes llegaban sanos y salvos al río Allegheny, el peligro entonces ya era mínimo. El tráfico del río Allegheny alcanzó grandes proporciones. La flota petrolera contaba con 1,000 barcos y unos 30 vapores. Trabajaban como marinos al menos 4,000 hombres. Este tráfico fue desarrollado por hombres que vieron aquí su oportunidad de fortuna como otros la habían visto en la perforación o la formación de equipos. El más destacado de estos hombres fue un capitán del río Ohio impulsado hacia el norte por la guerra, un tal Jacob J. Vandergrift. El capitán Jacob J. Vandergrift había recorrido toda la gama de experiencias fluviales. Jacob J. Vandergrift había sido camarero hasta propietario y comandante de sus propios barcos de vapor. La guerra civil interrumpió su comercio en el río Mississippi. Ante la guerra civil, Jacob J. Vandergrift equipó uno de sus vapores con cañones y se lo entregó al comodoro Andrew Hull Foote. Luego Jacob J. Vandergrift buscó una nueva corriente, un nuevo río, para navegar.
En ese momento desde la región petrolera el mayor clamor era por barriles para transportar petróleo. Ante esa oportunidad Jacob J. Vandergrift remolcó 4.000 barriles vacíos río arriba. Llegando a la zona petrolera vio de inmediato la necesidad de algún tipo de transporte a granel. Jacob J. Vandergrift investigó las posibilidades de un nuevo barco para transportar granos que un ingenioso inventor estaba probando y desarrollando. Jacob J. Vandergrift mandó construir una docena de barcos para transportar granos y remolcó su flota hasta el arroyo. Luego Jacob J. Vandergrift compró petróleo y llenó sus barcos con este producto. Con el petróleo en sus barcos, Jacob J. Vandergrift regresó a Pittsburgh para vender su carga. Con la carga de uno solo de sus barcos ganó $70,000. Pero el ferrocarril pronto ejerció una fuerte presión sobre el río. En la época del descubrimiento del petróleo existían 3 líneas de ferrocarril en la zona, la que iba de Filadelfia a Erie, la que iba de Buffalo a Erie y la Atlantic Great Western. Pero las 3 líneas de ferrocarril estaban a una distancia considerable de la región productora de petróleo. La ciudad de Erie estaba a 64 kilómetros de la región petrolera. La estación de ferrocarril de Union City estaba a 32 kilómetros de la región petrolera. La estación de ferrocarril más cercana era la de Corry a una distancia de 16 kilómetros de la región petrolera. Al principio la estación de ferrocarril de Erie fue el punto de embarque predilecto para el petróleo ya que el camino de yuntas en esa dirección era el mejor. La cantidad de carga que transportaron los ferrocarriles durante el primer año de actividad fue enorme. Por supuesto las líneas de conexión hacia la región petrolera se construyeron tan rápido como el trabajo humano lo permitía. A principios del año 1863 el ferrocarril de Oil Creek, como se la conocía, llegaba ya al poblado Titusville desde Corry. Esto proporcionó una conexión oriental con Filadelfia y Erie. La empresa Atlantic Great Western también estaba construyendo un ramal desde la ciudad de Meadville hacia el poblado de Franklin. El ferrocarril de Oil Creek se convirtió rápidamente en la principal vía. El ferrocarril de Oil Creek y el ferrocarril de Atlantic Great Western llegaron hasta el poblado de Oil City en el año 1865. Tras la construcción de los ferrocarriles persistía el engorroso, lento y costoso problema de transportar el petróleo desde el pozo hasta el punto de embarque. El conductor de yuntas seguía siendo el tirano del negocio. Pero su época estaba a punto de acabar. Y es que iba a llegar el oleoducto. La viabilidad de transportar petróleo por tubería se debatió casi desde el inicio del negocio petrolero. Poco después de la perforación del pozo Edwin L. Drake, los productores de petróleo comenzaron a afirmar que la forma natural de transportar el petróleo desde los pozos hasta los ferrocarriles era mediante tuberías. En muchos lugares la gravedad lo transportaría. Donde la gravedad no pudiera mover el petróleo, las bombas lo forzarían. La creencia en que esto era posible era tan firme que ya en febrero de 1862 se constituyó en Pensilvania una compañía para transportar petróleo por tuberías desde cualquier punto del arroyo hasta su desembocadura o cualquier estación del ferrocarril de Filadelfia y Erie. Esta compañía parece no haber hecho más que obtener una licencia. En el año 1863 se pusieron en funcionamiento al menos 3 oleoductos cortos. El primero de ellos fue una tubería de 2 pulgadas a través de la cual se bombeaba petróleo refinado a una distancia de 3 millas desde la refinería Warren en Plummer hasta la ciudad de Warren a las orillas del río Allegheny. El que más llamó la atención fue una línea de 2 millas y media que transportaba petróleo crudo desde la Gran Qatar hasta la refinería Humboldt en Plummer. Se realizaron varios experimentos más confiando tanto en la gravedad como en bombas para impulsar el petróleo, pero siempre había algún problema. Las tuberías tenían fugas o reventaban, las bombas eran demasiado débiles. Los cambios en los centros petrolíferos también interrumpían experimentos que podrían haber tenido éxito. Entonces, de repente apareció el hombre indicado para la necesidad, Samuel Van Sickle. Samuel Van Sickle llegó a la zona petrolera en el año 1864 con algo de dinero y con la esperanza de ganar más. Samuel Van Sickle analizó las cantidades de petróleo producidas en el pozo de Pitole y analizó las ganancias que obtenían los conductores de yuntas que transportaban petróleo. El pozo de Pitole estaba a varias millas de un punto de embarque. Tras analizar la situación, Samuel Van Sickle decidió construir un oleoducto desde los pozos hasta el ferrocarril. La propuesta de Samuel Van Sickle fue recibida con abucheos. Samuel Van Sickle siguió adelante con tenacidad e instaló una tubería de 2 pulgadas, 3 bombas de relevo y con ello entregó el petróleo. Desde el principio el oleoducto fue un éxito transportando 80 barriles de petróleo por hora.
El día en que el oleoducto Samuel Van Sickle comenzó a transportar petróleo también inició una revolución en el sector. Después de la perforación del primer pozo petrolero por Edwin L. Drake, la construcción del oleoducto por parte de Samuel Van Sickle es el evento más importante en la historia de las regiones petroleras. Los conductores de yuntas que transportaban petróleo fueron los primeros en comprender el significado del oleoducto. Los conductores de yuntas que transportaban petróleo salieron furiosos a sabotear y cortar el oleoducto para que se perdiera el petróleo. Solo mediante el despliegue de una guardia armada se lograron contenerlos. Dado el éxito del primer oleoducto, se construyó un segundo oleoducto. Ese segundo oleoducto sufrió aún más que el oleoducto de Samuel Van Sickle. Los conductores de yuntas que transportaban petróleo hicieron más que cortar el oleoducto. Los conductores de yuntas que transportaban petróleo quemaron los tanques que almacenaban el petróleo, acecharon a los empleados, amenazaron con destruir los pozos que lo abastecían y aterrorizaron al país de tal manera que el gobernador del estado fue llamado en abril de 1866 para proteger la propiedad y a los trabajadores de las líneas. La era de los conductores de yuntas que transportaban petróleo había terminado. Los más filosóficos aceptaron la situación. Decenas de personas se mudaron de la región, y muchas más se dedicaron a la perforación y extracción de petróleo. Los conductores de yuntas que transportaban petróleo murieron con dureza. Cortar y taponar oleoductos fue durante años un pasatiempo de los últimos de su raza. Si los usos del petróleo y sus métodos de producción no se hubieran comprendido bien cuando se descubrió el pozo de Edwin L. Drake, no habría existido una demanda tan imperiosa como la que se produjo para la apertura inmediata de nuevos territorios y el desarrollo de métodos de manejo y transporte a gran escala. Pero ya se sabía para qué servía el petróleo y de forma rudimentaria cómo destilarlo. El proceso de destilación también era gratuito para todos. El aparato esencial era muy sencillo: un alambique de hierro fundido, generalmente rodeado de ladrillos, un tornillo sin fin de cobre, y dos tanques revestidos de estaño o zinc. El alambique se llenaba con petróleo crudo que se sometía a una temperatura lo suficientemente alta como para vaporizarlo. El vapor pasaba a través de un cuello de cisne de hierro fundido instalado en la parte superior del alambique. Luego el vapor pasaba hasta el tornillo sin fin de cobre que estaba sumergido en agua. En ese momento el vapor se condensaba y pasaba al tanque revestido de zinc. La sustancia resultante se trataba con productos químicos, se lavaba con agua y se vertía al tanque revestido de estaño donde se dejaba sedimentar. Cualquiera que consiguiera el aparato podía refinar petróleo y muchos lo hicieron. Al principio, por supuesto, algunas personas refinaban mal el petróleo y el resultado era un producto con una alarmante proporción de residuos. También eran frecuentes las explosiones y los incendios. Pero con la experiencia esos incipientes refinadores de petróleo aprendieron y algunas de las grandes refinerías del país surgieron de estos rudos comienzos. Afortunadamente no todos los hombres que se dedicaron a la refinación de petróleo en aquellos primeros tiempos carecían de experiencia. Luther Atwood, Abraham Gessner y Joshua Merrill son químicos a quienes cuyo trabajo se deben los procesos que ahora se utilizan en la refinación de petróleo. Luther Atwood, Abraham Gessner y Joshua Merrill llevaban años dedicados a la producción de aceite a partir de carbón. Luther Atwood, Abraham Gessner y Joshua Merrill conocían algo del petróleo y cuando llegó en grandes cantidades enseguida adaptaron sus procesos. En aquel entonces, Joshua Merrill colaboraba con Samuel Downer en la fabricación de aceite a partir de brea de Trinidad y de carbón comprado en Terranova. El año en que se descubrió el petróleo, Samuel Downer destiló 7.500 toneladas de aceite usando carbón de Terranova y obtuvo al menos $100.000. En cuanto apareció el petróleo, Samuel Downer y Joshua Merrill comprendieron que se trataba de un producto que sin duda reemplazaría el carbón. Samuel Downer y Joshua Merrill con valentía y prontitud se prepararon para adaptar sus instalaciones. Para estar cerca del suministro de petróleo, Samuel Downer y Joshua Merrill se trasladaron al poblado de Corry que estaba a 14 millas del pozo Edwin L. Drake. En el año 1862 Samuel Downer y Joshua Merrill construyeron una refinería que costó $250.000. Aquí se refinaban miles de barriles de petróleo, la mayoría de los cuales se enviaban a Nueva York para su exportación. Samuel Downer y Joshua Merrill también tenían refinerías en Boston. Samuel Downer y Joshua Merrill enviaban petróleo crudo a Boston para refinarlo y venderlo en Estados Unidos de América y Australia. Los procesos empleados en las refinerías de Samuel Downer en aquellos primeros tiempos eran en esencia los mismos que los que se emplean hoy en día.
En el año 1865 William Wright hizo un cuidadoso estudio de petróleo, como se denominaba entonces a las regiones petroleras. William Wright publicó un interesante libro en el que dedica un capítulo a la refinación de petróleo. William Wright describió en ese capítulo las plantas refinadoras de Samuel Downer en el poblado de Corry. William Wright hizo también referencia a la refinería de Humboldt en Plummer, que si bien mucho menos importante en el desarrollo de las regiones petroleras, ocupaba un lugar mucho más importante en su imaginación. En el año 1862 dos hermanos alemanes, los hermanos Ludovici, llegaron a la región petrolera y eligieron un lugar alejado de pozos petrolíferos, carreteras principales o cursos de agua para construir una refinería de petróleo que, según se informa, costó $500,000. Las obras se construyeron de una manera inaudita entonces y poco común ahora. Los cimientos eran todos de piedra labrada. La caldera y los motores eran de un coste muy elevado. Se decía que una casa construida junto a la refinería estaba revestida de madera noble con repisas de mármol y amueblada con lujosas alfombras, espejos y muebles elaborados. La suntuosidad de la refinería Humboldt y la formalidad con la que se gestionaban sus operaciones eran una larga tradición en las regiones petroleras. De mayor importancia práctica son las características de la refinería que menciona William Wright en su libro. Una es que la construcción de la refinería se habían planificado para aprovechar el desnivel natural del terreno de modo que el petróleo pasara de un conjunto de buques a otro sin utilizar energía artificial, y la otra es que el suministro de petróleo crudo se obtenía de la Gran Qatar a 3 millas de distancia mediante bombas a través de tuberías a lo largo de las colinas. William Wright encontró unas 20 refinerías entre las ciudades de Titusville y Oil City en 1868, el año de su visita. En varias refinerías que visitó se producían nafta, gasolina y benzina para la exportación. En las refinerías también se producían 3 tipos de aceites de alumbrado: blanco de primera, blanco estándar y color paja. La parafina se refinaba hasta obtener un producto blanco puro como el actual, y se fabricaba en grandes cantidades en la fábrica Samuel Downer. También en la zona se empezaban a fabricar aceites lubricantes. A medida que se encontraban hombres y medios para construir pozos, diseñar y construir tanques, barcos, tuberías y ferrocarriles para el transporte del petróleo y adaptar y mejorar los procesos de fabricación, los hombres se enfrentaban a cada problema que se presentaba. Los hombres llegaban a la zona petrolera en grupos, jóvenes, vigorosos, ingeniosos, indiferentes a las dificultades, ávidos de oportunidades, y cada año extraían más riqueza del nuevo producto. Para principios del año 1872 se habían producido casi 40 millones de barriles de petróleo y habían elevado su producto al cuarto lugar entre las exportaciones de Estados Unidos de América, con más de 152 millones de galones exportados en el año 1871. El petróleo de Estados Unidos de América se vendía en casi todos los países del mundo: China, las Indias Orientales y Occidentales, Sudamérica y África. Más de 40 puertos europeos recibieron petróleo refinado proveniente de Estados Unidos de América en el año 1871. Se enviaron casi 1 millón de galones a Siria, alrededor de medio millón a Egipto, aproximadamente la misma cantidad a las Indias Occidentales británicas y 1/4 millón a las Indias Orientales neerlandesas. No solo se exportaban aceites para iluminación. En el año 1871, se enviaron al extranjero casi 7 millones de galones de nafta, benzina y gasolina, y se hizo evidente por primera vez que era posible un valioso comercio de lubricantes derivados del petróleo. El descubrimiento de Joshua Merrill en las fábricas Samuel Downer abrió esta nueva fuente de riqueza a la industria. Hasta el año 1869 la imposibilidad de desodorizar el petróleo había impedido su uso como lubricante, pero ese mismo año Joshua Merrill descubrió un proceso para fabricar un aceite lubricante desodorizado. Joshua Merrill patentó tanto el aparato para producir el aceite como el propio aceite. El aceite tuvo una acogida tan favorable que las ventas de las fábricas de Samuel Downer aumentaron varios cientos de veces en un solo año. El yacimiento petrolífero original se había extendido por 80 kilómetros desde el valle de Oil Creek y sus afluentes a lo largo del río Allegheny, cubriendo probablemente 5.200 kilómetros cuadrados. La teoría inicial de que el petróleo seguía los arroyos se había desmentido, y ahora se perforaban pozos en las colinas. Se sabía también que si se encontraba petróleo a pocos metros de profundidad, también podría encontrarse aún más petróleo a mayor profundidad. El pozo de Edwin L. Drake había encontrado petróleo a 20 metros y medio de profundidad, pero ahora se perforaban pozos de hasta 480 metros de profundidad.
El descubrimiento de que el petróleo se encontraba tanto bajo las colinas como bajo los arroyos y en diversos lugares había sido enormemente costoso. Se había logrado mediante la práctica de la catástrofe salvaje, como se denominaba a la excavación de pozos experimentales. Se buscaba petróleo siguiendo supersticiones para localizar pozos como la vara de la planta Amamelis o utilizando a una médium espiritista. Pero otros buscaban petróleo estudiando la ubicación de los pozos existentes y calculando la probable distribución de las franjas petrolíferas. El costo de perforar un pozo oscilaba entre $3,000 y $8,000 según su ubicación. En el año 1869, 4.374 de los 5.560 pozos perforados eran ya pozos secos o abandonados por no ser rentables. Pese a eso, había gente dispuesta a seguir buscando petróleo en la zona, y cada uno de ellos apostaría su último dólar a la posibilidad de encontrar otro yacimiento de petróleo. Con la expansión de la industria petrolera se habían logrado avances rápidos en herramientas, plataformas y todos los elementos esenciales para la perforación de un pozo. También se había aprendido a usar torpedos para abrir rocas duras, a usar nafta para cortar la parafina que cubría la arena y detenía el flujo de petróleo y bolsas de semillas para detener la irrupción de un chorro de agua. Los trabajadores petroleros también perdían sus herramientas con menos frecuencia y sabían cómo recuperarlas cuando ocurría. En resumen, habían aprendido a instalar y cuidar pozos petrolíferos. Se habían logrado avances similares en otros departamentos, se redujeron los vagones de ferrocarril cargados con barriles y se inventaron vagones cisterna para el transporte a granel en ferrocarril. El tanque de madera con capacidad para 200 y 1.200 barriles fue rápidamente reemplazado por el gran tanque de hierro con capacidad para 20.000 o 30.000 barriles. Las tuberías comenzaron a llegar directamente a los pozos en lugar de bombear desde una estación receptora general o vertedero, como se la denominaba, ahorrando así la tediosa y costosa operación del transporte. De principio a fin el negocio se desarrolló, sistematizó y simplificó. Lo más importante fue la simplificación del problema del transporte gracias al desarrollo de oleoductos. Varias compañías se dedicaban al negocio de los oleoductos y dos de ellas habían adquirido gran influencia en las regiones petroleras gracias a su conexión con las líneas troncales. Se trataba de la empresa Empire Transportation Company y la empresa Pennsylvania Transportation Company. La Empire Transportation Company había sido la primera organización empresarial en dedicarse al negocio de los oleoductos a gran escala y surgió en las regiones petroleras apenas 6 meses antes de que Samuel Van Sickle comenzara a bombear petróleo. La empresa Empire Transportation Company se había organizado en el año 1865 para establecer un tráfico de mercancías de este a oeste a través del ferrocarril de Filadelfia y Erie. Unas 10 empresas de ferrocarriles conectaban de una forma u otra la región petrolera con Filadelfia y Erie y luego formaban rutas directas de este a oeste a lo largo de los Estados Unidos de América. A pesar de su evidente comunidad de intereses, estas diversas empresas de ferrocarriles se mantenían separadas por sus celos mutuos. Cada una de las empresas de ferrocarriles insistía en sus propios horarios, sus propias tarifas y su propia forma de proceder. El cliente de estas empresas de ferrocarriles debía negociar por separado con cada una y aceptar que su carga se cambie de vagón en las terminales debido a la diferencia de ancho de vía. La empresa Empire Transportation Company se comprometió a actuar como mediadora entre el cliente y las empresas de ferrocarriles para que la ruta fuera económica, rápida y fiable. La empresa Empire Transportation Company se propuso manejar la carga, proporcionar sus propios vagones e instalaciones en la terminal y cobrar los pagos. Sin embargo, la empresa Empire Transportation Company no fijó las tarifas, solo armonizó las de las distintas empresas de ferrocarriles involucradas en el transporte de mercancía. La empresa Empire Transportation Company recibiría una comisión por el negocio obtenido y un pago por el alquiler de los vagones y demás instalaciones que proporcionara. Fue una tarea difícil la que emprendió la empresa Empire Transportation Company, pero contaba al frente con un hombre excepcional capaz de afrontar las dificultades. Este hombre se llamaba Joseph B. Potts y tenía 36 años en el año 1865. Joseph B. Potts provenía de una larga y honorable familia de maestros del hierro de la región de Schuylkill, Pensilvania. Joseph B. Potts había abandonado las grandes ciudades forjadoras con las que sus antepasados habían estado relacionados como Pottstown, Glasgow Forge y Valley Forge para convertirse en ingeniero civil. La profesión de Joseph B. Potts lo había llevado al servicio del ferrocarril de Pensilvania, donde ocupó importantes cargos en relación con los cuales ahora se encargaba de la organización de la empresa Empire Transportation Company. Joseph B. Potts poseía una mente clara y vigorosa.
Era visionario, contundente en la ejecución y justo en sus tratos. A su notable capacidad e integridad se unía una naturaleza amable y cortés. El primer transporte de carga que la empresa Empire Transportation Company abordó tras su fundación fue el petróleo. El año fue un gran año para las regiones petroleras, el año de Pitole. En enero se descubrió repentinamente en Pitole Creek, en un paraje a 6 millas del río Allegheny, un pozo. Ese pozo se localizó utilizando una rama de la planta Amamelis. Ese pozo producía 250 barriles diarios y el petróleo se vendía a $8 el barril. Los pozos petroleros comenzaron a aparecer rápidamente en la zona. En menos de 10 meses el yacimiento superaba los 10.000 barriles diarios de producción. Esta repentina inundación de petróleo causó un gran revuelo. Multitudes de especuladores e inversores acudieron a Pitole desde todo el país. La guerra civil acababa de terminar, los soldados se estaban disolviendo y cientos de ellos se dirigieron al nuevo yacimiento petrolífero. 6 semanas después de la perforación del primer pozo, Pitole era un pueblo de 6.000 habitantes. En menos de un año Pitole Creek contaba con 50 hoteles y pensiones. 5 de estos hoteles costaban $50,000 o más cada uno. 6 meses después del primer pozo, la oficina de correos de Pitole recibía más de 10.000 cartas diarias y ocupaba el tercer lugar en tamaño en el estado, solo después de las oficinas postales de las ciudades de Filadelfia y Pittsburgh. Pitole Creek contaba con un periódico local, iglesias y todos los servicios básicos de un pueblo. El manejo de la gran producción de petróleo del yacimiento de Pitole Creek era un asunto serio. Parecía que no había suficientes vagones en el país para transportar el petróleo. Cuando el agente de la empresa Empire Transportation Company abrió su oficina en junio de 1865 y demostró su capacidad para suministrar vagones con regularidad y en grandes cantidades, el comercio fluyó rápidamente hacia él. Apenas se había establecido la agencia de la empresa Empire Transportation Company cuando el oleoducto Samuel Van Sickle comenzó a transportar petróleo desde Pitole Creek hasta el ferrocarril. Las vías de ferrocarril comenzaron a multiplicarse. Las empresas de ferrocarriles comprendieron de inmediato que los oleoductos estaban destinados a realizar rápidamente toda la recolección y transporte de petróleo y se apresuraron a asegurar su control. La primera compra de oleoductos por parte del coronel Joseph de Potts fue uno que iba de Pitole Creek al poblado de Titusville. Cuando la empresa Empire Transportation Company se hizo cargo de este oleoducto, solo se había demostrado que se podía transportar petróleo mediante bombas de relevo 8 kilómetros a través de una tubería de 2 pulgadas. El primer esfuerzo de la empresa Empire Transportation Company fue conseguir un recorrido más largo con menos bombas. Un empleado de la empresa llamado Charles P. Hatch creía que se podía transportar petróleo a lo largo de los 16 kilómetros completos desde Pitole Creek hasta el poblado de Titusville con una sola bomba. Charles P. Hatch recibió burlas por expresar su idea, pero insistió en intentarlo en el oleoducto que su compañía había adquirido. El experimento fue un éxito rotundo. Las mejoras se sucedieron tan rápido como las manos pudieron implementar las sugerencias de ingenio y energía. Una de las más importantes realizada durante el primer año del negocio fue conectar los pozos mediante tuberías directamente con los tanques en las estaciones de bombeo, eliminando así el costoso transporte de barriles al vertedero. Este cambio hizo necesario un nuevo mecanismo para contabilizar el petróleo al productor. Nuevamente Charles P. Hatch ideó la práctica de medir el petróleo en el tanque del productor antes y después del oleoducto y emitir recibos de oleoducto. Sin embargo, no todos los productores estaban en regla. A veces vendían petróleo pero nunca lo entregaban. Para evitar esto, la empresa Empire Transportation Company comenzó en el año 1868 a emitir certificados de saldos a acreedores de petróleo. Estos certificados pronto se convirtieron en el medio general de comercio del petróleo y siguen siéndolo hasta la fecha. Uno de los mecanismos más ingeniosos de la empresa Empire Transportation Company para el transporte de oleoductos fue su tasación por desperdicios e incendios. Al transportar petróleo por las tuberías se pierde una parte considerable del mismo por fugas y evaporación. En septiembre de 1868 Charles P. Hatch anunció que a partir de entonces deduciría un 2% de los transportes petroleros por desperdicios. La tasación casi provocó disturbios en la región. Se celebraron reuniones, se denunció a la empresa Empire Transportation Company como salteador de caminos, y se profirieron amenazas de violencia si se aplicaba la orden. Mientras tanto se produjo un gran incendio en la línea. Los directivos de la compañía habían estado estudiando la cuestión del seguro contra incendios desde el principio.
Los incendios en las regiones petroleras eran una característica tan habitual del negocio como lo eran las explosiones en los barcos de vapor del Mississippi, y ninguna compañía de seguros contra incendios regular se arriesgaría. Se había decidido que ante el primer incendio se anunciaría lo que se llamó una tasa de avería gruesa, es decir, un impuesto contra incendios, y para estar preparados se habían preparado formularios. En medio de la intensa resistencia a la tasación por desperdicio se produjo un incendio y la empresa anunció que los productores que tuvieran petróleo en la línea debían pagar el seguro. La controversia se acaloró de inmediato, pero finalmente se zanjó con la retirada en este caso del seguro contra incendios y los productores consentían en el impuesto por desperdicios. Los productores de petróleo consintieron y posteriormente, cuando se produjeron incendios, se aplicó la tasación de avería gruesa sin oposición significativa. Ambas prácticas prevalecen en la actualidad. A finales del año 1871 la empresa Empire Transportation Company era una de las organizaciones empresariales más eficientes y respetadas de la región petrolera. El principal rival de la empresa Empire Transportation Company era la empresa Pennsylvania Transportation Company. La empresa Pennsylvania Transportation Company tuvo su origen en el segundo oleoducto tendido en las regiones petroleras. Este oleoducto fue construida por Henry Harley. Henry Harley durante 10 años fue una de las figuras más brillantes de la región petrolera. Henry Harley era ingeniero civil de profesión, se había graduado del Instituto Politécnico de Troy y había ocupado un puesto de responsabilidad durante algún tiempo como asistente del general Herman Vogt en la construcción del túnel de Usac. Henry Harley se interesó en el negocio petrolero en el año 1862, primero como comprador de petróleo y luego como operador en Virginia Occidental. En el año 1865 Henry Harley tendió un oleoducto desde una de las ricas granjas petroleras hasta el ferrocarril. El oleoducto fue un éxito. A partir de este negocio Henry Harley y su socio William Hawkins Abbott desarrollaron un importante sistema de transporte. En el año 1868 Jay Gould deseaba aumentar su participación en el negocio del transporte de petróleo y para ello adquirió una participación mayoritaria en la empresa de William Hawkins Abbott y Henry Harley. Jay Gould nombró a Henry Harley como agente general de petróleo. Henry Harley se asoció con James Fisk y Jay Gould y los tres llevaron a cabo una serie de especulaciones audaces con el petróleo. Esa especulación provocó que la gente de la región petrolera enfureciera profundamente contra ellos. Henry Harley, James Fisk y Jay Gould construyeron una refinería cerca de Jersey City, ampliaron su sistema de oleoductos y ya para el año 1871 controlaban probablemente la mayor cantidad de millas de oleoductos que cualquier otra compañía en la región. En el año 1871 Henry Harley, James Fisk y Jay Gould crearon la empresa Pennsylvania Transportation Company y comenzaron a luchar encarnizadamente para controlar el transporte de mercancías en la región. En el año 1862 un hombre con un pozo de 1000 barriles en sus manos se encontraba en una situación difícil. Tenía que vender su petróleo de inmediato por falta de espacio de almacenamiento o dejarlo en el suelo. Y no había bolsa, ni mercado, ni telégrafo, ni siquiera una oficina de correos a su alcance donde pudiera concertar una venta. El dueño del petróleo debía depender de los compradores que acudían a él. Estos compradores eran los agentes de las refinerías en diferentes ciudades o de los exportadores de crudo en Nueva York. Los agentes iban de pozo en pozo a caballo si los caminos no estaban en mal estado e iban a pie si los caminos estaban en mal estado. Los agentes de las refinerías en cada lugar hacían un trato especial que variaba según la cantidad comprada y la dificultad de transportarla. El comprador, además de comprar el petróleo, tenía que transportarlo. Y por regla general el comprador proporcionaba los barriles o barcos en los que transportaba su petróleo. No pasó mucho tiempo antes de que el carácter especulativo del comercio petrolero sumara una multitud de personas interesadas en hacer negocios que se sumaban a los agentes de las refinerías interesados en comprar petróleo. Con la llegada del ferrocarril, los vagones de los trenes se convirtieron en la sede tanto de compradores como de vendedores de petróleo. Esto era más fácil de gestionar ya que los trenes paraban en casi todas las granjas petroleras. Estos vagones de los trenes se convirtieron de hecho en una especie de mercado para la compra y venta de petróleo ambulante y en ellos se realizaba gran parte de las negociaciones. Los vendedores y compradores de petróleo se organizaron y establecieron su sede en la ciudad de Oil City en el año 1869. Pero para entonces ya existía un mercado para la compra y venta de petróleo en la ciudad de Nueva York desde el año 1866. El poblado de Titusville no tuvo un mercado para la compra y venta de petróleo sino hasta 1871.
Para entonces los oleoductos habían comenzado a emitir certificados por el petróleo que recibían y la comercialización se realizaba en cierta medida a través de ellos. El método era sencillo y mucho más conveniente que el anterior. El productor introducía su petróleo en un oleoducto y recibía un certificado que acreditaba que tenía un saldo a su favor. Este certificado se transfería al realizar la venta y se presentaba cuando se necesitaba el petróleo. Un logro del que los petroleros estaban particularmente orgullosos era el aumento de la capacidad de refinación de la región. Al principio la dificultad para llevar los aparatos de una refinería a la zona había sido tan enorme que la mayor parte del crudo se había transportado a las ciudades manufactureras más cercanas, Erie, Pittsburgh y Cleveland. Gran parte del petróleo también se había trasladado a la costa a las ciudades de Boston, Nueva York, Filadelfia y Baltimore, donde se realizaba la refinación de petróleo en cantidades considerables. Siempre hubo una fuerte convicción en las regiones petroleras de que la refinación debía realizarse en casa. Antes de la llegada del ferrocarril se hacían los más heroicos esfuerzos una y otra vez para conseguir la maquinaria necesaria. La maquinaria necesaria para refinar tenía que ser transportada desde las ciudades de Oil City y Pittsburgh por agua o por los indescriptibles caminos hasta su lugar de destino. Luego llevaba semanas, a veces meses, instalar la maquinaria necesaria para refinar. Los productos químicos utilizados en la refinación del petróleo, los barriles para almacenarlo y todo lo que se necesitaba tenía que traerse desde fuera. Lo sorprendente es que en estas condiciones alguien intentara refinar petróleo en la zona. Pese a todos los obstáculos, las refinerías fueron poco a poco apareciendo en la zona, y tras la llegada del ferrocarril aumentaron su número. Para el año 1872 la capacidad diaria de refinación en la zona había alcanzado casi los 10.000 barriles. Y no existían plantas más completas ni rentables que 2 o 3 ubicadas en la zona. Los únicos puntos con mayor capacidad diaria eran Cleveland y la ciudad de Nueva York. Varias refinerías habían añadido fábricas de barriles. Los ácidos necesarios comenzaron también a fabricarse en la región. Las fundiciones de acero y hierro de las ciudades de Oil City y Titusville prometían pronto satisfacer las necesidades tanto de los perforadores como de los refinadores. El júbilo era grande y la prensa y el pueblo se jactaban de que pronto llegaría el día en que en la zona refinarían el petróleo para todo el mundo. El objetivo era refinar todo lo que el petróleo pudiera producir. Para los habitantes de la región, las ciudades de Cleveland y Pittsburgh debían abandonar el negocio de la refinación. El negocio pertenecía a las regiones petroleras y los petroleros estaban decididos a apropiárselo. Un avance significativo en la región fue la tendencia de muchos petroleros a combinar diferentes ramas del negocio. Varios grandes productores operaban con agencias navieras para el transporte de su propio petróleo y el de terceros. La firma Pierce & Eyard fue una destacada empresa que se dedicó a este doble negocio en los años 60 y principios de los 70. Jacob J. Vandergrift, como se mencionó anteriormente, fue uno de los primeros en abordar el problema del transporte y también se interesó pronto en la producción. En cuanto se demostró el éxito del oleoducto, Jacob J. Vandergrift comenzó a construir uno propio. Jacob J. Vandergrift también incorporó a sus intereses una gran refinería llamada Imperial localizada en la ciudad de Oil City. Para el año 1870 el capitán Jacob J. Vandergrift producía, transportaba y refinaba su propio petróleo así como gran parte del de terceros. Era práctica común que las refinerías de las regiones petroleras transportaran el petróleo directamente a sus plantas mediante su propio oleoducto. En el año 1872 una refinería llamada Octave localizada en el poblado de Titusville transportaba su petróleo refinado a 1 milla o más por tubería hasta el ferrocarril. Aunque la mayoría de las refinerías de esta época vendían sus productos a comerciantes y exportadores, la creación de mercados para la compra y venta de petróleo mediante el contacto directo con nuevos territorios comenzaba a ser una consideración para todos los grandes fabricantes. La refinería llamada Octave del poblado de Titusville fletó un barco en el año 1872 para cargar petróleo y enviarlo a puertos sudamericanos bajo su propio agente. Las dificultades para que los petroleros desarrollaran el negocio no se limitaban a las físicas. Habían tenido que conquistar más que la naturaleza salvaje, más que las posibilidades de desarrollar un nuevo producto. Durante los primeros años de su lucha y penuria se cernía la oscura nube de la Guerra de Secesión, la guerra civil en Estados Unidos de América. Los productores de petróleo estaban tan aislados del resto del mundo que no se enteraron de la caída del fuerte Sumter hasta 4 días después. Las noticias de la guerra civil eclipsaron incluso el interés por los pozos petrolíferos.
Al menos 2 veces cuando el general Robert Lee invadió Pensilvania el negocio se paralizó por completo. Los trabajadores abandonaron la perforadora, la bomba y la refinería para prepararse para repeler al invasor. Se les cobraron impuestos para la guerra que en el año 1865 ascendieron a $10 por barril. Había un impuesto de $1 por el petróleo crudo y 20 centavos por galón por el petróleo refinado. La región petrolera renunció a proporcionar su cuota de hombres una y otra vez para apoyar los esfuerzos de la guerra. Cuando la guerra de secesión llegó a su fin, 1 millón de hombres fueron desmovilizados y enviados de regreso a sus lugares de origen. La zona petrolera de Pensilvania absorbió probablemente una mayor cantidad de hombres que cualquier otro lugar de Estados Unidos de América. Los ex soldados tenían la primera oportunidad en el trabajo en la zona. Los ex soldados eran bienvenidos en las compañías petroleras y se le otorgaban acciones por el valor de su historial de guerra. Había tenientes, capitanes y mayores, incluso generales, dispersos por toda la zona petrolera trabajando. Los dueños de las empresas petroleras se sentían honrados y se jactaban de la cantidad de soldados rasos y oficiales que, inmediatamente después de su desmovilización, habían recurrido a él en busca de empleo. Las regiones petroleras no solo sufrieron la guerra civil. En el año 1870 la guerra franco-prusiana destrozó el mercado exterior y causó grandes pérdidas a toda la industria. Además hubo otros problemas. Desde el principio los empresarios petroleros tuvieron que lidiar con fluctuaciones drásticas en el precio del petróleo. En el año 1859 el precio del petróleo era de $20 por barril, pero en el año 1861 el precio del barril bajó a tan solo 52 centavos. 2 años después, en 1863, el precio promedio del barril de petróleo era de $8.15. En el año 1867 nuevamente bajó el precio del barril de petróleo que se cotizaba en tan solo $2.40. Durante estos primeros 12 años no se pudo confiar en un precio estable, pues justo cuando la oferta parecía haberse acercado a una cantidad fija, un pozo salvaje entraba y destruía el mercado. Tales fluctuaciones eran el elemento natural del especulador. El especulador se adelantó y compró grandes cantidades de petróleo para almacenarlas en tanques para obtener luego precios más altos. Si se retenía suficiente petróleo o si la producción caía, el precio subía, pero solo para ser derribado por la gran cantidad de reservas existentes en el mercado. Los propios productores a menudo retenían su petróleo, aunque no siempre para su propio beneficio. Un caso histórico de tenacidad ocurrió en el año 1871 en la Granja Cray, el campo más productivo de la región en aquel entonces. Los precios rondaban los $3, y James S. Cray juró que no vendería por debajo de 5. James S. Cray compró, alquiló y construyó tanques de hierro hasta que superó los 200,000 barriles en su posesión. Hubo grandes pérdidas de petróleo por fugas y evaporación. Además, James S. Cray tenía que pagar los impuestos correspondientes. Pese a todo, James S. Cray resistió, rechazando un precio de $4, luego un precio de $4.50 e incluso $5. Poco después llegaron tiempos difíciles para las regiones petroleras y con ellos el petróleo a dólar. Un barril de petróleo se compraba por tan solo $1. James S. Cray finalmente se vio obligado a vender sus reservas a aproximadamente $1.20 por barril. Desarrollar un negocio ante tales fluctuaciones y especulación con la materia prima requería no solo valentía sino también una pizca de audacia. Por supuesto, esto nunca se habría logrado de no ser por los flujos de dinero que fluían incesantemente y aparentemente por decisión propia hacia las regiones. En el año 1865 William Reid calculó que la región petrolera utilizaba un capital de $100 millones. En el año 1872 los petroleros afirmaron que el capital en operación era de $200 millones. Se estima que en la primera década de la industria se invirtieron cerca de $350 millones en la región. La especulación con acciones de compañías petroleras fue otro gran mal. Alcanzó su punto álgido en los años 1864 y 1865 durante la época dorada del negocio. Se vendieron acciones de compañías cuyas tenencias apenas valían los sellos de los certificados por todo el país. En marzo de 1865 el capital total de las compañías petroleras cuyos estatutos estaban registrados en la ciudad de Albany, Nueva York, era de $350 millones. Solo en Filadelfia entre los años 1864 y 1865 se dice que se formaron 1,000 compañías petroleras, en su mayoría falsas.
Estas estafas se dignificaron con los nombres de oficiales distinguidos del ejército de los Estados Unidos, pues la guerra estaba llegando a su fin, y el nombre de un general era el argumento más popular y persuasivo del país. Por supuesto, se produjo un colapso. La burbuja petrolera estalló en el año 1866, y fue solo la energía incontenible de la región la que mantuvo el negocio a flote durante el pánico que siguió. Además estaba el efecto perturbador de la competencia extranjera. ¿Qué sería de ellos si se encontrara petróleo en grandes cantidades en otros países? En el año 1866 el mercado sufrió una fuerte depresión cuando el gobierno envió informes sobre el desarrollo de yacimientos petrolíferos extranjeros. Si había petróleo en Japón, China, Birmania, Persia, Rusia y Baviera en las cantidades que indicaban los informes gubernamentales, Pensilvania se enfrentaba a graves problemas. El mercado cayó por un día. Solo por un día. En las regiones petroleras de los años 60 del siglo XIX la gente olvidaba fácilmente. Un mal para el negocio petrolero y que apenas comenzaban a comprender plenamente en el año 1871 era el nefasto sistema de discriminación de carga que practicaban los ferrocarriles. 3 empresas de ferrocarril competían por el negocio del transporte de petróleo en el año 1872, la Pennsylvania, la Erie y la Central. La empresa central llegaba a las regiones petroleras mediante un ramal desde la ciudad de Ashtabula hasta la ciudad de Oil City. Este ramal se completó en el año 1868. La empresa ferroviaria Pennsylvania reclamaba el tráfico petrolero como un derecho natural, pues las regiones petroleras estaban en Pensilvania. ¿Y acaso Thomas Ascot no era el dueño de ese estado? Thomas Ascot era el dueño de la empresa ferroviaria Pennsylvania. La empresa ferroviaria llamada Erie había estado durante unos 5 años en manos de Jay Gould y James Fisk. Naturalmente Jay Gould y James Fisk se apropiaron de todo el tráfico petrolero y lo hicieron mediante el saqueo. Los esquinas y los anillos eran sus estrategias favoritas para asegurar el comercio, y en más de una ocasión su ayuda había permitido especulaciones audaces e inescrupulosas con el petróleo. En ese período la empresa ferroviaria central libraba su famosa guerra desesperada contra la empresa ferroviaria llamada Erie. El comodoro Cornelius Vanderbilt era dueño de empresa ferroviaria central, y se había apropiado de la mayoría de las vías férreas en el estado de Nueva York. Solo la empresa ferroviaria llamada Erie se mantenía fuera de su control. Las 3 empresas ferroviarias comenzaron en el año 1868 a utilizar descuentos secretos sobre las tarifas de flete publicadas para el transporte de petróleo como una medida para asegurar el tráfico. Esta práctica se prolongó hasta el año 1871, cuando cualquier gran productor, refinador o comprador de petróleo podía presionar a un agente de carga para que aceptara una tarifa especial. Los que estaban dentro del negocio, aquellos con influencias, también conseguían tarifas especiales para el transporte de petróleo por ferrocarril. El resultado fue que la tarifa pública para el transporte de carga por ferrocarril solo se aplicaba a los inocentes y a los débiles. Por graves que fueran todos estos problemas, no hubo desaliento ni retraimiento de los empresarios petroleros ante los empresarios ferrocarrileros. Los empresarios petroleros se habían librado de los estafadores y habían reventado las burbujas petroleras. Los empresarios petroleros habían controlado a los corredores en las bolsas de valores y establecido reglas estrictas para regularlos. Los empresarios petroleros habían aprendido a no temer a los extranjeros y a aceptar con igual valentía tanto el pozo seco que los empobrecía como el pozo de agua que los enriquecía. Para cada mal los empresarios petroleros tenían un remedio. Los empresarios petroleros ni siquiera temían a los empresarios ferrocarrileros y declararon en voz alta que si no se frenaban las discriminaciones, construirían su propio ferrocarril. De hecho, los problemas del negocio petrolero en el año 1871, lejos de desanimar a los empresarios petroleros, más bien aumentaron su interés en la industria. Los empresarios petroleros nunca habían conocido otra cosa que la lucha, la conquista. Y los empresarios petroleros estaban lejos de enfriar su ardor por una lucha justa. En los primeros 12 años de la industria petrolera se había hecho más que el desarrollo de una nueva industria en las regiones petroleras. Desde el principio, la ambición de los empresarios petroleros de producir petróleo para iluminar la tierra entera se había acompañado del deseo de civilizar la naturaleza salvaje de la que extraían riqueza, de crear una sociedad ordenada a partir de la masa humana que inundaba la región. El odio a la indecencia unió inicialmente a los mejores elementos de cada una de las comunidades que surgieron. Vendedores de whisky y prostitutas acudieron en masa a la región al estallar la agitación. Sus primeros refugios fueron chozas construidas en barcazas que se remolcaban de un lugar a otro.
Los vendedores de whisky y prostitutas llegaron a Rooseville. Rooseville apenas era un conjunto de chozas de pino y torres de perforación petrolífera, construidas sobre una llanura fangosa. Rooseville era un pueblo de aspecto tan desolado y deshonroso como jamás se había visto. Los vendedores de whisky y las prostitutas atracaron en Rooseville para comerciar, y a la mañana siguiente al despertar se encontraron a 20 millas de distancia, flotando río abajo por el río Allegheny. El pequeño pueblo de Rooseville pretendía ser decente, y por eso había expulsado a los vendedores de whisky y a las prostitutas. Otros pueblos adoptaron la misma política. Por consenso el vicio se controló principalmente en un solo pueblo llamado Petroleum Centre en el condado de Venango. En ese pueblo una calle entera se dedicó a casas de baile y cantinas. Se esperaba que quienes necesitaban una juerga fueran al pueblo de Petroleum Centre a disfrutarla. Los habitantes de la zona petrolera pedían decencia y escuelas. El vicio los acosaba, pero ellos buscaban un maestro de escuela. Los niños estaban en un territorio hostil, pero allí vivían. Los habitantes de la zona petrolera se aseguraron de que en cada asentamiento hubiera una choza con un maestro. No tardó mucho en aparecer una iglesia. Adorar a Dios era su instinto primario. Al principio faltaban todos los recursos sociales. No había policías y cada individuo se encargaba de los malhechores. No había bomberos y cada hombre salía con un cubo para apagar el fuego. No había banqueros y cada uno tenía que guardar su fortuna como podía hasta que un banquero itinerante de Pittsburgh aparecía. Se dice que en una ocasión un rico empresario petrolero tenía $1.800.000 en efectivo guardados en su casa. No había tampoco hospitales en la zona. En el año 1861 las horribles posibilidades de un incendio del petróleo se demostraron por primera vez con la quema del pozo de Ross. En ese incendio 19 personas perdieron la vida, y los numerosos heridos encontraron acogida y atención durante largas semanas en las pequeñas chozas de mujeres ya sobrecargadas por las dificultades de cuidar a sus familias en la dura comunidad. De esta pobreza y desorden en 10 años desarrollaron una organización social tan buena como la comercial. El poblado de Titusville, la aldea en cuyas afueras Edwin L. Drake había perforado su pozo petrolero, era ahora una ciudad de 10.000 habitantes. La ciudad de Titusville tenía un salón de ópera, y ahí en el año 1871 se presentaron Clara Louise Kellogg, Christine Nilsson, Joe Jefferson y Fanny Hanaustek. Ahí también el activista Wendell Phillips y el obispo Matthew Simpson dieron conferencias. La ciudad de Titusville tenía 2 periódicos locales prósperos e intrépidos. Las escuelas de Titusville preparaban a los alumnos para ir a la universidad. La ciudad de Oil City no se quedaba atrás. Entre las ciudades de Titusville y Oil City se extendía una serie de pueblos animados. Muchas de las granjas petroleras tenían una vida comunitaria decente. La Granja Columbia mantenía una biblioteca y una sala de lectura para sus empleados. También la Granja Columbia tenía una buena escuela que se usaba los domingos para los servicios religiosos y había una banda de música de no poca reputación en las regiones petroleras. De hecho, para principios del año 1872 la vida en las regiones petroleras había dejado de ser una simple improvisación. Comodidades, orden y decencia, incluso oportunidades de educación y vida social estaban al alcance. Era una conquista de la que enorgullecerse. Los habitantes de la zona estaban tan orgullosos de que su negocio petrolero se había desarrollado hasta tal punto que nunca antes, en general, había estado en condiciones tan satisfactorias. Nadie comprendió mejor lo que se había logrado en las regiones petroleras que los propios empresarios petroleros. Nadie pregonó sus logros con tanta vehemencia. Los empresarios petroleros solían decir, en 10 años hemos desarrollado este negocio desde cero hasta alcanzar un producto neto de 6 millones de barriles anuales. Hemos inventado y diseñado todos los aparatos, dispositivos y formas necesarios para una nueva industria. Utilizamos un capital de $200 millones y sustentamos a una población de 60.000 personas. Para mantener nuestro suministro de petróleo perforamos 100 nuevos pozos al mes a un costo promedio de $6.000 cada uno. Ocupamos el 4º lugar en exportaciones de Estados Unidos. Hemos desarrollado un mercado exterior que abarca a todos los países civilizados del mundo. Pero lo que se había hecho era a su juicio solo el comienzo. La vida transcurría veloz, alegre y llena de vida para estos hombres. Los empresarios petroleros eran jóvenes aún, la mayoría menores de 40 años, y esperaban con el entusiasmo de quienes acaban de descubrir sus capacidades años de lucha y desarrollo. Los empresarios petroleros se mostraban confiados para resolver todos estos desconcertantes problemas de sobreproducción, discriminación ferroviaria y especulación.
Los empresarios petroleros estaban dispuestos a satisfacer sus propias necesidades. Los empresarios petroleros querían llevar la refinación de petróleo a la región donde pertenecía. Harían de sus pueblos los más hermosos del mundo. Nada era demasiado bueno para ellos. No había nada que no anhelaran y se atrevieran. Pero de repente en el apogeo de esta confianza una mano poderosa se extendió desde nadie sabía dónde para arrebatarle su conquista y estrangular su futuro. La brusquedad y la nefasta crudeza del asalto a sus negocios conmovieron profundamente su hombría y su sentido de la justicia, y toda la región se alzó en una revuelta sin parangón en la historia comercial de Estados Unidos de América.